Hola queridos alumnos de GeoB Profesor, bienvenidos a la clase de factorización. En esta clase vamos a aprender una herramienta muy útil para resolver ejercicios que tienen que ver con el álgebra, ¿ok? Que es la factorización, la cual se define en transformar una expresión desarrollada o semidesarrollada en el producto indicado de factores primos. Como ustedes pueden ver, a la derecha tienen una expresión x al cuadrado más x más 6, y esta ecuación se puede transformar en factores. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes escribir de una forma más simple, más simplificada, la cual vendría a ser en este caso x más 3 y x menos 2, ¿ok? El proceso para convertir estos factores se llama multiplicación a su versión desarrollada y factorización para convertirlo en factores. Ok, y hay tipos de polinomios, ok, y uno de estos es el polinomio primo o irreductible. Un polinomio se llama irreductible o primo cuando no puede descomponerse en factores en un determinado campo. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que, por ejemplo, que yo trate de descomponer una ecuación, no voy a poder, porque es irreductible. Pero hay que definir en qué campo es irreductible, porque esta ecuación yo la puedo sacar, yo le puedo dar factores, quizás me sale x más raíz de 1 o x más raíz de menos 1, me podría dar sus valores. Es por eso que yo debo definir en qué campos es factorizable. En este caso, 2x al cuadrado más 3 es irreductible en el campo de los racionales y de los enteros. Y este segundo ejemplo que tenemos aquí, el 3x al cuadrado menos 1, sería irreductible en el campo de los racionales, ¿ok? Ahora, existen métodos para factorizar. En este primer tema vamos a ver por factor común, y en el tema del factor común existen tres tipos, ¿ok? Uno sacando el factor común monomio, el segundo sería por factor común polinomio, y por último por agrupación de términos. Pasemos a un ejemplo de factor común monomio, ¿ok? Te piden factorizar el siguiente polinomio, ¿ok? Tú observas que existe un término común en cada uno de estos términos, el cual es 4x más y. Como tú ves en el primer término, tú podrías sacar 4x más y, te quedaría simplemente x, en el segundo podría sacar igual 4x más y en el tercero también existe ese 4 más y. Entonces, nosotros podemos sacar como factor común el monomio 4xy. Ok, el momento de yo sacar, al yo extraer ese término, tengo que poner qué quedó. O sea, si yo saqué algo, pero se debe quedar algo, ¿ok? Si yo extraigo el término 4xy del primer término, ¿qué me va a quedar? Simplemente x. Si yo extraigo 4xy del segundo, me va a quedar 2y, y de la misma forma con el tercero me quedan los 3, ¿ok? Ahora, para factorizar mediante el factor común polinomio, en este caso, te piden factorizar la siguiente ecuación que te dice n por m más y más b por m más y menos m menos y. ¿Ok? Tú puedes agrupar estos términos. ¿Qué me va a quedar? Puedes ver en la pantalla que estoy agrupando n, m más b, m más y y menos m más y. Y te das cuenta que hay un factor que se repite en cada uno de los términos, el cual es m más y, el cual es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene un término m y tiene un término y. Ok, si yo factorizo ese término m más y, ¿qué me va a quedar? Y puedes ver que te va a quedar n más b y menos 1, ¿ok? Y el último, por agrupación de términos, es un poco similar a los anteriores, ¿ok? Te dicen que factorices la siguiente expresión al cuadrado x menos ax al cuadrado
menos 2 al cuadrado y más 2axy más x al cubo y menos 2x al cuadrado y. Un primer paso siempre es ordenar, términos similares para ver si yo puedo factorizar. En este caso lo está agrupando, lo está ordenando de dos en dos, ¿ok? Y por ejemplo, en estos dos primeros términos, tú puedes ver que se repiten estos dos, el al cuadrado. ¿Qué se repite en los siguientes dos? Se repite la x. ¿Y qué se repite en los últimos dos términos? Se repite el x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Factorizarlos. Ok. Factorizando esos términos me queda al cuadrado x menos 2y menos ax por x menos 2y más x al cuadrado x menos 2y. Ahora existe un término que se repite nuevamente. ¿Cuál es? X menos 2y. Entonces, como se repite, puedo factorizarlo. ¿Qué me va a quedar? X menos 2y por a al cuadrado menos ax más x al cuadrado. Entonces, estos dos factores, estos dos vendrían a ser los factores de la función f, ¿ok? Tanto el x menos 2y sería un factor y a al cuadrado menos x más x al cuadrado sería otro factor. Ok, también existe el método de factorización por identidades, el cual tiene mucho que ver con los productos notables. Como ustedes pueden ver en pantalla, tienen una diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, un polinomio al cuadrado, etcétera, ¿ok? Todo, tanto los productos notables como los cocientes notables que hemos venido estudiando, nos van a ayudar a efectuar la factorización de una manera más fácil. Y, por ejemplo, en este ejercicio te piden, te dicen que en un laboratorio histológico se disponen las placas de muestras rectangulares que tienen igual área en filas y columnas. El área rectangular que ocupan todas las placas juntas está dada por la expresión, la función que tiene como variables AC es igual a por c a la cuarta más 1, menos 2ac al cuadrado más a más 1 al cuadrado por c más 1 al cuadrado por c. Si el número de filas está representado por un factor primo lineal con término independiente igual a 0, ¿cuál es la expresión que representa el número de filas? Ok, en este ejercicio te piden hallar el número de filas, el cual te dice que está representado por uno de los factores de esta expresión, la f de AC, ¿ok? FAC. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hallar los factores de F? Factorizar. Ok, en este primer punto está escrito la ecuación tal cual, no le he hecho ningún cambio, ok, pero tú te puedes dar cuenta que el primer término y lo que está entre paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto, el cual se puede expresar como c al cuadrado menos 1 al cuadrado, ok, ese sería el primer paso, ok, y lo demás lo copio tal cual. El segundo paso, esto es una diferencia de cuadrados, ¿ok? Sería c al cuadrado menos 1 al cuadrado, lo cual se puede expresar como c menos 1 y por c más 1. Este cuadrado se reparte entre ambos términos, ¿ok? Este es un producto notable, ¿ok? Y lo demás se copia tal cual. Ahora te encuentras que hay un factor que se repite, el cual es el c más 1 al cuadrado en esta última expresión. Como se repite, lo factorizo. Y producto de esta factorización me va a quedar la siguiente expresión. De acá ya no se puede hacer mucho, entonces vamos a efectuar las operaciones. Aquí vamos a elevar al cuadrado, luego vamos a multiplicar por a. En esta parte vamos a igual elevar al cuadrado y vamos a multiplicar por c y me queda toda esta expresión. Ok. Aquí hay un factor que se repite que vendría a ser a más c, y en el primero se repetiría acá el AC, y en el segundo, por ejemplo, aquí que tengo que ver que tienes a más c igual, y todos esos identificas cómo puedes factorizar y lo factorizas, ¿ok? En este caso te va a quedar que a
que el producto va a ser AC por A más C más A más C, ¿ok? Te das cuenta que se repiten los términos A más C, entonces los puedo factorizar y finalmente me van a quedar tres factores. El primer factor vendría a ser C más 1, el segundo factor vendría a ser A más C y el tercer factor sería A más C más 1. El problema te decía que el número de filas estaba representado por el factor cuyo término lineal, cuyo término independiente es igual a 0. En estos dos primeros, en este término y en este término vemos que el término independiente es diferente de 0, entonces esos factores no son. El único donde mi término independiente es igual a 0 sería en el segundo, entonces esta sería la respuesta de ese ejercicio. Y el número de filas vendría dado por A más C. ¿Okay? Otro método muy usado también es el método del ASPA y se emplea para factorizar trinomios de la forma general. Esta es la forma que generalmente tienen esto para aplicar el método del ASPA, que sería A por X a la 2M por B a la X a la M por Y a la N más C de Y a la 2N. ¿Ok? Ten en cuenta que X y Y son las variables, A, B y C son los coeficientes y bueno, los demás son las exponentes. Para efectuar el método del ASPA hay que seguir tres pasos. Primero hay que darle la forma mencionada, ok, tú tienes que escribirlo de esta forma, ok, este sería el paso 1. En el segundo paso se descompone convenientemente los extremos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a descomponer el primer término y el tercer término, ¿ok? Vas a descomponerlos, por ejemplo, en por ejemplo, AXBX, ¿ok? Y este de acá, digamos, si fuera un número, podría ser 2 y 3, ¿ok? Una vez descompuesto, se efectúa el producto en ASPA y se suman los resultados. Si este coincide con el término central de la expresión, entonces se concluye que los factores serán las sumas horizontales. Ok, y eso es más claro con un ejemplo. Te dan la expresión x al cuadrado más 14x más 40. El primer paso era darle la forma, pero esta ecuación ya está con la forma, ¿ok? Primero está el producto más, la variable más grande, luego va disminuyendo y al final te queda tu término independiente. Ok, el segundo paso era descomponer los extremos. El x al cuadrado lo estoy descomponiendo en x y x por x, y el 40 lo estoy descomponiendo en 10 y 4, ok. 10 por 4 me da 40. Ok, y el tercer paso era que tenía que cumplir que operando este 10 más este 4, me tendría que dar el segundo término, que vendría a ser este 14. Como ustedes pueden ver, si yo sumo 10 más 4, me da 14. Es lo mismo que está en el segundo término. Entonces, este método del ASPA sí cumple. ¿Cuáles vendrían a ser mis factores? Agrupo este X con el más 4, ok, es por eso que van ASPA más 4, porque acá estoy formando aquí una cruz, un ASPA, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me queda? X más 4 por X más 10. Y habría efectuado la factorización por método del ASPA. Y el último método que vamos a ver es el de divisores binomios o evaluación binómica, la cual se emplea para factorizar polinomios de una sola variable y de cualquier grado, cuya única condición fundamental es que acepten al menos un factor de primer grado. ¿Ok? Y yo para determinar los posibles ceros de un polinomio, ecuación que lo vamos a usar mucho en este método, es dividir los divisores del término independiente, ok, el término que generalmente es una constante, y entre los divisores del primer coeficiente. El primer coeficiente o el coeficiente de la variable con mayor exponente, ok. Ok, pues vamos a... Y también hay unos pasos, ok, una vez que identificaste los posibles ceros. Ok, el primer paso sería identificar los ceros con esta formulita, que por eso es importante.
Y el segundo paso, una vez que tú tienes distintos valores que podrían hacer cero esa ecuación, vas a reemplazarlo, vas a reemplazar ese valor en tu polinomio, ¿ok? Y verificar si realmente te da un valor de cero, ¿ok? Si tú reemplazas y cumples, tomas ese valor, ya que ese valor que tomaste va a ser un factor de tu polinomio. En este caso, si yo escogí el valor de x es igual a, mi factor vendría a ser x menos a. ¿Okay? Luego, una vez tú eliges ese x menos a como uno de tus factores, empleas una división por la regla de Ruffin. ¿Y entre qué lo vas a dividir? Entre, en este caso, x menos a. Pasamos con un ejemplo para que sea más claro. Te dicen que debes factorizar p de x, el cual es igual a todo esto, y debes aplicar el método binómico, ¿ok? El primer paso era identificar los posibles ceros. En este caso, resultaban de dividir los divisores del término independiente. ¿Cuáles vendrían a ser los divisores del 4? Serían el más menos 1, ¿sí o no? Más menos 2 y más menos 4. Entonces, a ver, vamos a apuntarlo acá. Sería más menos. ¿Cuáles son los divisores del 4? 1, 2 y 4. ¿Ok? Y esto los vas a dividir entre los divisores del primer coeficiente. ¿Cuál vendría a ser ese? Sería este de acá. ¿Cuál es el primer coeficiente? Es el 1. ¿Ok? Todo valor dividido entre 1 es el mismo valor. Es por eso que mis posibles ceros son los que están en pantalla. ¿Ok? Ok, ese es el paso 1. El segundo paso es verificar cuál de estos posibles ceros efectivamente hacen que mi polinomio tenga un valor igual a 0. En este caso vamos a empezar en orden y empezamos con el valor de 1. Y tomamos ese valor de 1, lo reemplazamos en el polinomio y resulta que efectivamente tiene un valor de 0. Una vez se comprobó que este es uno de mis factores, el factor vendría a ser, pues si x es igual a 1, eh, mi, eh, mi factor vendría a ser x menos 1, ¿ok? X menos 1. Y vamos a emplear la división de Ruffini de p de x, ¿ok? Entre x menos 1. Ese sería el tercer paso. ¿Cómo se efectúa la división de Ruffini? Ustedes ya se acuerdan, aquí anotan todos los coeficientes y de forma ordenada. En la parte de aquí tendría este x es igual a 1 y emplean su división, ¿ok? De aquí les va a quedar un cociente, el cual que si ustedes quieren seguir reduciéndolo, si quieren seguir factorizándolo, tendrían que volver a aplicar todo el procedimiento. A ver, ¿cómo sería? Tendría que buscar los posibles ceros del 4, o no, los divisores del 4, ¿ok? Que serían 1 más menos 1, sería otra vez 2, y el 4, ¿ok? ¿Cuáles son mis divisores de mi primer coeficiente? Sigue siendo el 1. Entonces, mis posibles ceros serían los mismos que en el anterior paso. Tendrían a ser más menos 1, más menos 2, ¿ok? Y el más menos 4. Esos serían mis posibles ceros. El segundo paso, otra vez, sería buscar cuáles de estos valores hacen que mi polinomio sea igual a 0. En este caso, a ver, este cociente se podría expresar, a ver, como 4 más 12x, ¿ok? Esto sería más 3x al cuadrado, más 6x al cubo y x a la cuarta, ¿ok? Ok, sería así. Y empezaríamos en orden por el valor de 1.
pero ya ves que si tú reemplazas 1, este valor nunca va a ser 0, porque sería 1 más 1, o sea, siempre agregas algo y bueno, este valor va a salir mayor que 0. Probando con el menos 1, cuando te da x menos 1, efectivamente te da que este polinomio es igual a 0. Identifiqué mi segundo factor, que sería x es igual a menos 1. Mi factor vendría a ser x más 1. Ok. Y aplicaría mi división por Ruffini para seguir hallando los factores. Eh, Acá pongo menos 1, identifico, veo que que el resultado, que el cociente que me dio se puede seguir reduciendo y volvería a hacer todo el procedimiento si en caso que yo lo quiera seguir factorizando. ¿Ok? Voy a llegar a un punto en que me va a quedar algo más sencillo, ¿ok? Me va a quedar, por ejemplo, en este caso me quedaría x al cuadrado más 3x y más 2, ¿ok? En el punto que ustedes lleguen, que pueden factorizarlo por este método o por cualquiera de los otros métodos que ya hemos visto, eh, pueden escoger ustedes el método que les parezca más conveniente en el caso que el problema les pida una factorización un poco más detallada, ¿ok? En este caso, paramos en este punto y nos damos cuenta que este cociente que me quedó en el último paso es factorizable por el método del ASPA, el cual tiene la ventaja de que es rápido. Entonces yo voy a efectuar esa factorización y me va a quedar el siguiente polinomio, ¿ok? Y aquí hago un último paso porque veo que los x más 2 se repiten, al igual que los x más 1, y finalmente me quedaría mi polinomio totalmente factorizado, donde x menos 1, x más 1 y x más 2 serían los factores. Esto sería todo respecto al tema de factorización. Los veo en la práctica.